ser mañana el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, creo que es el momento oportuno como para hablar de algunas ordenanzas y algunas barreras físicas principalmente que tiene nuestra ciudad. Y bueno, la familia Artuso es una familia que se preocupó en el tema, como también lo está haciendo el Consejo de Discapacidad de Dorado, y presentan un proyecto, presentan un muestrario de las inquietudes que tienen como familia y como integrantes de la comunidad en pos de ver de qué manera podemos entre todos tratar de que esto se pueda solucionar y que una persona que pueda utilizar una muleta como César, ¿no? O aquel que utiliza una silla de rueda o aquel que utiliza un bastón pueda movilizarse dentro de nuestra ciudad y dentro de todas las instituciones o cualquier tipo de comercio de la mejor manera y como cualquier otra persona lo pueda hacer. Así que bueno, bienvenido Virginia y Juan. Bueno, es todo lo que gracias. Primero que nada, claro, nosotros queremos hablar un poco sobre las barreras físicas en ámbitos urbanos. Y como para hacer una introducción de lo que se vive o lo que pasa, queremos mostrarles un pequeño video para tener una noción de imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de la diferencia, el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso, no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Muhammad Ali, como Malcolm X, como Tommie Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público.
La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente nos tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. De nuestra inquietud, el hecho de tratar de eliminar esas barreras físicas que tenemos en nuestra ciudad para que no exista esa discapacidad, esa diferencia. Sin barreras físicas no existe la discapacidad. Si una persona con muletas, con silla de ruedas puede subir al mismo despacho que yo, no existe una discapacidad, sino que existe una igualdad. Según la Ley Nacional 22.431, la Ley Provincial 2707, tienen la misma definición de discapacidad. A los efectos de esta ley se considera discapacitada toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. El hecho de ponernos la definición de discapacidad es para empezar a entender un poco qué es la discapacidad y poder saber bien cómo poder solucionar este problema. Se sancionó la ley 22.431 que crea el sistema de protección integral para las personas con discapacidad. Esta es la parte donde establece que la supresión de las barreras físicas en ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte. Entiende la accesibilidad como la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de adecuadas condiciones de seguridad y autonomía. Y existe también un decreto reglamentario, que es el 914, que establece claramente las condiciones que se deben reunir para que sea accesible. Existe una ley, existen las leyes, existen las condiciones que hay que cumplir. ¿Cómo se tiene que hacer? No hay que inventar nada, sino que ya está hecho
y lo único que tenemos que hacer es llevarlo a cabo, ver que se lleve a cabo y que realmente se ponga en práctica esto, de la ley y el decreto. Hablar un poco de la accesibilidad. Es el grado en el que toda persona puede utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas las personas, independientemente de las posibilidades de limitaciones funcionales que puedan tener. Mi idea es que nosotros vemos a muchas personas con discapacidad y nosotros, para aclarar un poco, en nuestro caso nos interesó mucho esto porque tenemos un hijo con una discapacidad motriz y vemos que hay muchas barreras, tanto ahora como para un futuro, tanto para personas con discapacidad, personas mayores, madres con carritos, ¿sí? Uno quiere desplazarse. Y la parte de accesibilidad es muy limitada acá en nuestro lado, por lo que podemos observar. Por eso nosotros hicimos una pequeña descripción de la situación actual, de lo que vemos nosotros en la ciudad de Dorado, ¿sí? Algunos ejemplos de lugares donde realmente, no quiere decir que urge una modificación, pero realmente es algo que todos usamos en algún momento del mes o en algún momento todos vamos a esos lugares y necesitamos acceder a esos sitios. Por eso se necesita que se realice un cambio. Bueno, nosotros una de las cosas que vemos puntualmente en la ciudad de Dorado es que la mayoría de las esquinas, ¿sí? De las veredas, no se encuentran en las rampas de acceso. O podemos ver que nosotros lo consideramos medio discriminatorio que, por ejemplo, en algunos lugares vos tenés una esquina, tenés la senda peatonal, tenés una rampa, pero en la otra no tenés. O sea que la persona con discapacidad tiene que poder bajar a la calle, pero no puede subir. Pero no puede continuar a la otra vereda. O sea, ¿qué hace? Y desplazar, la otra es tratar de, en esa inclusión de esa persona con discapacidad, hay muchas personas que se pueden mantener por sí solas, pero no pueden desplazarse por la ciudad porque no están adaptadas ni las veredas, ni las rampas, no hay una accesibilidad, hay muchas barreras físicas. Entonces esas personas que hacen o se quedan en su casa o buscan quién poder ir, aquel que no tiene los medios como para poder desplazarse o un auto, tampoco puede subir a un colectivo, si no tiene la infraestructura, hay muchas barreras. Y hay muchas personas que quedan en su casa o se esconden o no salen al público. Realmente uno sale y no hay muchas personas con discapacidad, pero las hay. Por nuestras limitaciones. En este caso, vemos que para ingresar al departamento de tránsito tenés escaleras. O sea, nosotros dijimos, bueno, pero atrás tenés una puerta a nivel. Entonces estás discriminando. Los discapacitados entran por la puerta de atrás. ¿Por qué no pueden entrar por la puerta del frente? Como todos nosotros. Yo hice mi carnet y entré por la puerta del frente. Como corresponde. Después podemos ver también la rotonda del kilómetro 11, igual que otra rotonda. El paso para poder pasar de un sector a otro, de un lado al otro, no hay tampoco, no está señalizado, no hay rampa, no hay una senda, un camino que pueda indicar dónde poder. Por eso nosotros no pensamos en las personas que tienen discapacidades motrices, sino también en las personas que tienen que son ciegos, los motivos tienen muchas capacidades diferentes. Y también el beneficio, inclusive para nosotros, si no tenemos una discapacidad, también hay un beneficio, porque no tenés por qué pasar de un lado al otro por arriba del parquecito, diciendo que podés hacer un camino, en senda. El beneficio es mutuo para todos. También tercera zona, otra cosa que nosotros observamos que no se considera el lugar o el estacionamiento para personas con discapacidad, pero puede haber gente que tenga una movilidad, un vehículo, pero no se encuentran en lugares señalados para que esas personas puedan estacionar tranquilamente para acceder a diferentes servicios. Existe una ordenanza para la ciudad del Dorado donde indica que se tienen que poner carteles en lugares, en distintos sitios del Dorado, donde está reservado para personas con discapacidad, que tengan que cuenten con una oblea, pero eso jamás se llevó a cabo, jamás se implementó, como están los carteles de las remiserías, que de acá hasta acá no se puede estacionar porque van las remises. Pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Tienen ese derecho en ordenanzas acá en nuestra ciudad, pero no se lleva a cabo.
hay personas con discapacidad, tanto como chicos, grandes o adolescentes, y también puede haber personas grandes que tengan su trabajo o sus actividades no puedan acceder, por ejemplo, a lo que es renta. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la vereda, no hay rampa, no hay estacionamiento, siempre hay barreras. Bueno, ahora se hace un lugar nuevo, espero que lo tengan esa consideración de barreras físicas. La que están haciendo de cero. Por ejemplo, también en el hospital, nosotros, por ejemplo, vemos que hay, digamos, está reservado para los taxis. Hay 4 lugares para reunirse al taxi. Y para el director, Y para el vecino o para cualquier otra persona, pero no encontramos un lugar que esté reservado para personas con discapacidad. Siendo un hospital tan grande como el Samín. Donde se ocupa muchísimo, mira, por ejemplo, y hay 3 lugares para reunirse porque no hay lugares para personas con discapacidad. Y siempre tiene que ser lo más cercano a la puerta de ingreso o a una de las puertas de acceso según lo marca la ley. Podemos ver también que hay muchas barreras en lo que son los desniveles, en las veredas. Por ejemplo, una persona con silla de ruedas para desplazarse solo, o una mamá con un changuito, es difícil. Nosotros tenemos un hijo chiquito también y a veces es preferible llevarlo UPA que llevarlo en un chango. Los bancos, por ejemplo, se puede sacar que los bancos, bueno, porque los bancos ya son entidades, son empresas grandes, ya tienen consideraciones en la parte de accesibilidad, pero no hay un lugar reservado para las personas con discapacidad. Ahí donde está el transformador que se puede observar, hay una rampa de acceso, pero ahí no podés estacionar. Está prohibido estacionar ahí, porque ponen una rampa en un lugar donde está prohibido estacionar. Por ejemplo, la plaza, ¿sí? Que es un lugar donde todos podemos acceder y tener. No vemos tampoco un lugar reservado para la parte de estacionamiento. Es fundamental porque cualquier persona que tenga una movilidad o alguien conocido que tenga una movilidad que pueda llevarlo. ¿Sí? Y en ese caso nos pusimos la imagen que está cerca de la municipalidad como sugerencia de si poner un cartel ahí, un espacio reservado para personas con discapacidad, si tiene que hacer un trámite en la municipalidad, es el mejor lugar, porque no tienen cordón cuneta, no necesitan rampa, directamente bajan del vehículo y tienen fácil acceso hasta la planta baja de la municipalidad. ¿Por qué dice la planta baja? Porque la municipalidad no tiene un acceso a las otras plantas, digamos. Una persona con discapacidad física puede acceder solamente a las plantas inferiores, excepto que tenga algún tipo de duda y bueno, pero si no es algo que no se tiene en consideración. Si una persona con discapacidad quiere hablar con el intendente, tiene que subir al despacho, no puede, o a los otros sectores. Después podemos observar que por la avenida San Martín, el acceso por la avenida San Martín a la plaza, siempre se utiliza para lo que sea, para mostrar tanto lo que se obtiene en el municipio u otras entidades, y o si no, está reservado solo para motos, siendo que en ese lugar hay 2 rampas, 2 accesos espectaculares para las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no reservar por lo menos un lugar ahí para que esas personas con discapacidad o reducida puedan acceder a la plaza porque tienen el mismo derecho de ocio que todos nosotros? Bueno, El juzgado de paz ahí también podemos ver que como ejemplo de que tenemos conciencia de que la mayoría de los juzgados no tienen acceso. La mayoría están en un primer piso y todos tienen escalera, el juzgado de faltas, todos tienen espacio, todos tienen los despachos, todo en el primer piso y ninguno tiene ascensor ni rampas para acceder. En este caso, el juzgado de paz tiene 2 escalones ahí que no exime hacer una rampa como para que cualquier persona pueda acceder con mayor facilidad. Lo mismo que el INTA que está enfrente tiene rampa de acceso en la vereda, pero el juzgado de paz no, o sea, no puedes pasar del INTA hasta el juzgado de paz porque no tiene acceso. Bueno, el concepto deliberante para subir hasta acá arriba únicamente por escaleras. También estaría bueno un lugar reservado de estacionamiento, al lado de ese estacionamiento una rampa. En realidad tendría que existir como dice la ordenanza, creo que en los lugares públicos, acceso público, tiene que haber un estacionamiento reservado, por lo menos en una de las condiciones. Creo que La cooperativa tiene rampa, pero no tiene un lugar de estacionamiento
consigo. Digamos, uno tiene que... Nosotros insistimos mucho en la parte de estacionamiento también, y también lo que es vereda, acceso, porque por ejemplo, si una persona que está adaptada, una limitación, entonces tiene que moverse con algún tipo de vehículo, y si vos tenés algún vehículo que esté, identifique por la parte de discapacidad, no tenés lugar para estacionar, siendo que lo necesario sería que estén lo más accesible, cercano posible para poder hacerlo. Así vamos viendo y bueno, ahora se está haciendo la nueva terminal, pero que también tenga... Claro, ya que se está haciendo de cerca la terminal, que tenga esa consideración de que existan rampas, ascensores, estacionamiento. Por ejemplo, acá también, bueno, el Correo Argentino tiene la rampa y tiene las rampas que están en la vereda, pero se puede observar que no se ve muy bien, pero del otro lado, el banco tiene una rampa en el medio, en la esquina, digamos, de la vereda, o sea que la persona con silla de ruedas tiene que salir y entrar por la esquina del banco, no por la Y senda encima que acá no corresponde. existe, en los semáforos, por lo menos en esos tres, no hay tiempo para el peatón. Por ende, esa persona que va en silla de ruedas o con muleta o con un cochecito, corre el riesgo de que los autos estén pasando atrás mientras él está haciendo esa maniobra para poder subir a la vereda. No hay tiempo muerto, como se dice, para que esos 5 o 10 segundos, para que cualquier persona que nosotros podamos pasar libremente, o inclusive una persona que mayor, chango, lo que fuera, no puede pasar sin que esté habilitada alguna de las manos. Ya tener una limitación Para todo. para todo. Bueno, respecto a las personas, también se puede observar que tienen estacionamiento reservado, donde se realizan la parte de las pensiones nacionales, tampoco hay un lugar reservado, ni rampa, el lancero, donde se concurre mucho, tampoco hay un lugar reservado, hay un momento de que está totalmente ocupado, ¿sí? Y la rampa, no hay rampa en la vereda, dentro de toda la vereda está bien. Y lo que es acción social en el 2, es medio difícil tener acceso a la, siendo que es uno de los lugares principales donde se pide El pase de colectivo, donde una persona, donde está incluso el registro del Dorado, de la calle de la ciudad del Dorado, de todas las personas con discapacidad. La persona con discapacidad se tiene que acercar no sé si existe registro. no sé, bueno, según la ordenanza existe, tiene que acercar a Acción Social y anotarse en ese registro que supuestamente existe de las personas con discapacidad, pero no sé si van a poder subir arriba. Bueno, acá habría que ver el tema del estacionamiento y la baja accesibilidad al hospital de fútbol. Y sí, hay muchísimos lugares en donde podemos ir hasta la noche, viendo diferentes lugares públicos donde una persona con discapacidad puede acceder. Un ejemplo rápido, que es fundamental, que creo que la mayoría de las personas o hacen algún tipo de tratamiento, rehabilitación, Consultas médicas. no tenemos lugar reservado para estacionamiento. Y conozco gente que ha estacionado en lugares que no debía porque no tenía otra opción y hacia multa o tenía el vehículo y acciones que no me parecen Tenemos una correctas. mamá que nos comentó que el hijo que era autista tenía miedo a las palomas. Entonces estacionó mal cerca del policlínico para poder llevarlo. Lo dejó ahí con una secretaria, volvió a buscar el auto y un inspector le estaba poniendo una multa. Y ella le explica su situación. Y el inspector dice, ¿y a mí qué? ¿Estás mal estacionada? Bueno, pero te estoy explicando cuál es el problema, si querés hacer con el certificado de discapacidad de mi hijo, donde dice qué problema tiene, todo. No, le hicieron de todos modos la multa a la señora. Y eso no puede seguir pasando. Porque no es justo, una persona que tiene un hijo con discapacidad, una persona que tiene discapacidad, sufre muchísimo, tiene muchísimas complicaciones. Y el señor dejó el auto mal ahí parado porque se fue a comprar chipita, porque, no sé, no lo hizo por ocio, no lo hizo por un trámite, lo hizo por llevarlo a su hijo, que encima un niño autista, un niño que tenga problemas, hay que cuidar a los niños. Después vemos también los supermercados, que hay muchos supermercados, por lo menos que tengan en consideración algún lugar reservado para estacionamiento. Hay supermercados que tienen estacionamientos propios, como Ruta 17 del 11, hay un tramo JC que tienen estacionamientos propios, pero no tienen reservado. Al igual que el acceso a las veredas, digamos. Las veredas, si una persona con discapacidad se tiene que ingresar, por ejemplo, al registro de las personas, tiene
llega en esa casualidad en colectivo, y desde la avenida San Martín hasta ese lugar, tenemos una complicación, tanto de la vereda, barreras que son carteles, árboles, cartelitos, hay muchos factores que pueden complicar. Por un ejemplo, yo trabajo en la escuela especial, ahora se asfaltó la calle, pero no existe una vereda hasta la escuela especial, siendo que voy a decir, una escuela especial, ¿cómo no tener una buena vereda de acceso hasta la escuela especial? Si bien los chicos, hay algunas personas que tienen que venir del colectivo. Lo bueno es que, por ejemplo, tienen colectivos que salen de enfrente, pero el colectivo tiene 4 escalones para subir hasta arriba. ¿Cómo las madres con esos chicos hacen para subirlos hasta los asientos? Los tienen que ir parados en el escalón, porque subirlos hasta arriba no se le exige a la empresa de colectivos que tenga más colectivos que estén adaptados para silla de ruedas, para personas con movilidad reducida, que no tenga escalones, porque existen, hay un montón de colectivos que tienen esas adaptaciones, pero acá no. La eliminación de las barreras existentes. Habrá que evaluar y proponer acciones para eliminar la eliminación de barreras existentes en los espacios de uso público, calles, plazas, parques, los edificios con acceso público, sea su propiedad pública o privada, para poder acceder. Los elementos de una cadena de transporte, de las paradas, estaciones hasta el material móvil, en este caso lo que es señal colectivo. Los sistemas de comunicación y o información comunitaria, en la parte de las señales públicas, ¿sí? La señalización. Hay mucho que se puede llegar a hacer. El tema es hacerlo por una cuestión de que muchas personas se pueden sentir. Yo, por ejemplo, en mi caso particular me siento muy angustiado, bronca, porque veo cosas que se pueden hacer y de forma sencilla, o se pueden hacer y de forma correcta. Uno hace las cosas, tiene que hacerlas bien, como corresponde, porque no es que uno afecta a un grupo de personas, sino que afecta a muchísimas personas de diferentes maneras. Y yo creo que capaz uno no se da cuenta, nosotros nos pasaba antes de estar en el caso, uno capaz está en un suyo y no se da cuenta, pero cuando uno vive la realidad que tiene esas circunstancias, ahí es donde realmente te das cuenta de que falta mucho. Por ejemplo, hay algunos de estacionamiento, unos chicos carteles, señalizar, hay la ley nacional, la ley provincial también dice, ¿sí?, qué espacio, qué ancho, los lugares que se pueden determinar. Y después también hay una ordenanza que dice que para esos espacios reservados se tiene que solicitar una oblea a la municipalidad para corroborar la veracidad de la discapacidad y que tienen permitido estacionar en ese lugar. Nosotros decimos, ¿para qué crear otro documento? Si ya existe un documento que tiene validez nacional, que aparte te trae otros beneficios, ¿por qué no directamente ayudarles a gestionar el símbolo internacional de libre acceso y estacionamiento, que era el anterior que les estaba mostrando? Que eso se hace por correo postal, solamente tiene requisitos básicos, que es el CUT, que es el certificado de discapacidad, que tiene validez nacional, y no hay un documento que tenga mayor validez que ese. El certificado de discapacidad supera cualquier otro papel que vos puedas hacer con respecto a la discapacidad. A nivel nacional es eso. Pero acá en la provincia tiene muchos problemas para aceptar ese documento. Nosotros sugeríamos que justamente eso, que se ayudara a través de la municipalidad a realizar el símbolo de libre acceso y estacionamiento para que tener la veracidad o corroborar que esa persona tiene el auto permitido para estacionar en ese lugar. Nosotros tenemos la anécdota de que a nosotros nos quisieron sacar el auto porque estaba conduciendo sin licencia de conducir, y le explicábamos que, bueno, está bien, era mi culpa, yo me hacía cargo de mi incumplimiento, pero que no nos sacaran el vehículo. Y le digo, mira, te cuento la situación. Yo tengo el símbolo internacional de libre acceso y estacionamiento porque mi hijo tiene discapacidad. Y el inspector de tránsito me dice, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste ese papel? Yo, ¿qué idea puedo tener de que eso es válido? Y ahí me pongo a pensar, ¿cómo un inspector de tránsito
que en teoría tiene que conocer las leyes, conocer lo que existe con respecto al tránsito, al estacionamiento, ¿cómo no va a conocer de eso? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla en eso? Porque llamamos al CNR, que es el que te entrega ese documento del Centro Nacional de Rehabilitación, y nos dice, nosotros mandamos la información, pero de ahí a que la lean no está en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿O quién puede controlar que esa información llegue o que las personas con discapacidad estén mejor cubiertas, estén más protegidas? Yo sé que existe el Consejo Municipal de Discapacidad, pero no le dan lugar, no le dan espacio para trabajar, tampoco le dan el poder que ellos necesitan para poder trabajar como corresponde. Siendo que ya tenemos un Consejo Municipal, ¿por qué no darle a ellos las pautas, la información necesaria para que ellos controlen? Bueno, mira, en esta zona vamos a arreglar todas las veredas y las rampitas. Bueno, después ellos pasan y controlan de que estén bien hechas. Hemos visto un montón de rampas que están mal hechas, que no sirven. Una cosa es hacer una rampa y hacerla bien, que cumpla su funcionalidad, y otra es hacerla mal solamente por hacerla. En las vereditas que están por la calle Hipólito Yrigoyen, por la avenida, ahí en la primera cuadra, llegando a la Juan Domingo Perón, hay una calle de tierra que nunca se hizo el espacio de cemento. Ahí pueden ir a ver. Está la rampa mal hecha, el cordón cuneta y este espacio para llegar a la tierra. Entonces, tenés que primero subir el cordón a la canaleta y después a la rampa, con este espacio, teniendo rampa. ¿Cuál es la funcionalidad? No funciona esa rampa directamente porque no se hizo bien. Y esa es la idea, de que alguien controle que si se hace, si se llega a hacer, se haga bien también. Porque no vale la pena hacerlo por hacerlo y que no funcione, que no sirva. ¿No? Claro, con eso ya hicimos nuestra Y bueno, principalmente eso. Yo tengo acá, incluso acá arriba de la mesa, las ordenanzas que dicen lo del transporte público, lo del estacionamiento, lo de la playa municipal, la ley provincial, que están adheridos a la ley provincial, que exige que se hagan estas modificaciones. O sea, tenemos todo. El papel ya está. Como decía el video, la ley es un papel, se necesita mucho trabajo para llevarlo a cabo, que esta ley, que este papel sirva de algo. Porque solo por tener el papel acá en la mesa, no hace nada. ¿Sí? sí. Claro, porque en realidad ciertamente tienen toda la razón, porque el Consejo Municipal se creó ya hace un tiempo, no tengo acá mano, Sí, la casa. pero funcionó siempre donde había un lugar donde reunirse. Y las veces que fuimos a hablar con el intendente para decirle que es el presidente del consejo. Claro, él es el presidente, que tiene que estar en donde queda el edificio municipal o bien a quedar en el edificio de la municipalidad. Bueno, siempre la respuesta era de que no hay lugar. Después cuando se fue el tránsito, dijo, bueno, ahí es el lugar. No porque ya se ocupó para otra cosa ese lugar. Bueno, lo que nosotros... Ahora nos dieron un lugar que pero nos faltaba, yo le digo, necesitamos a alguien que pueda atender en ese lugar, por ejemplo, personas que tengan un nombramiento en el municipio, pero que no tengan alguna actividad muy, así, algo muy estandarizado, un lugar definido para trabajar. Y bueno, nos dijeron, no tenemos una oficina libre que no se use, que ya está alquilada por un año más en calle Moreno. Ahí Moreno y Avenida San Martín, bueno, fuimos a mirar. Bueno, daría, porque bueno, pasa el colectivo para ir a ambos lugares y se puede estacionar simple, lo que sí que hay que subir un trecho, pero se puede adaptar, digamos, el acceso a ese lugar. Y después tuvimos la suerte, yo lo digo para ver cómo podemos realizarlo, porque nos habían pedido a la Junta de Discapacidad que mandemos nombres de personas que tienen que conocen algo que pueden ingresar a la administración pública por la ley del 5%. Y bueno, y entre ellos fue elegido César González, que bueno, tiene
las habilidades, digamos, tiene saber escribir, lo importante era eso, y que tiene conocimiento de computación también. Tiene la facilidad de dividir información. Claro, porque el Consejo Municipal tiene la función de asesorar también al Ejecutivo, presentar los proyectos, pero así integrados por personas como somos nosotros, los de salud, los de la parte de oficina de empleo, cada uno está haciendo su actividad. Y entonces sabemos que viene el proyecto, pero por ahí no hay nadie que tenga tiempo de ponerse a buscar los proyectos o de hacer de intermediario con los discapacitados como funciona en otros municipios. Claro, y centralizar todo en un lugar. ¿Por qué ir a acción social a hacer una parte, a la municipalidad a hacer otra parte, al consejo de discapacidad otra parte? ¿Por qué no centralizar todos los temas de discapacidad en un solo lugar? Ya que la movilidad es complicada, la accesibilidad es complicada, desde que existen tantas barreras, ¿por qué no facilitar por lo menos poner todo lo referido a la discapacidad en un solo lugar? Ahora nos falta que alguien desde el municipio nos ayude para que le acepten a él. Él ya viene con el cargo, tiene los 2 decretos, pero todavía no fue recibido por el intendente. Nosotros lo que podemos ver es que hay también una ley provincial, dice que el 5% del bueno, él entró por esa ley, pero todavía tiene que existir el 5% de las personas, tiene que tener tiene que ser integradas en el contrato de parte pública. No sé si se cumple eso. En el caso de David, no sé si se llega a cumplir que tengan esa cantidad de personas, porque son 5% del total de personas que hay en el municipio. Eso hay que seguir presentando cada año, presentando. Y sí, porque yo sé de mucha gente que tiene a esa familia, a esa persona o ese integrante de la familia con discapacidad y dice, no, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde lo van a aceptar? También hay que promulgar la ley que dice que las empresas privadas se ahorran impuestos a las ganancias por contratar a personas que tienen certificado de discapacidad. Inclusive impuestos municipales. Pueden ser de seguridad, vos vas a los grandes supermercados de Buenos Aires y la mayoría de las personas que son de seguridad son gente con discapacidad, en silla de ruedas, con muletas o gente que tiene alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque es un beneficio para la empresa. En cierta forma suena horrible, pero tienen un beneficio ellos por darle trabajo a este grupo de personas que realmente necesitan una independencia. ¿Entienden? Entonces, yo no sé si la gente de acá, de las empresas grandes de acá al lado, tienen conocimiento. Calculo que sí, pero por ahí no les interesa eso. Pero ¿por qué no el Consejo de Discapacidad tener esa facultad de ir a las empresas y decir, mira, tengo este plantel de gente que tiene certificado de discapacidad, es competente, pueden llegar a venir a trabajar acá con ustedes? ¿No les interesaría? Les dejamos el proyecto y ustedes deciden. ¿Por qué no tener esa facultad, ese poder de realmente poder ayudar, integrar este grupo de gente? Bueno, gracias por escucharnos, gracias por venir. Y sí, 1000 veces estaríamos encantados de formar parte del consejo. Sí, porque realmente nuestra idea es en serio ayudar y ver que se hagan bien las cosas. Porque solamente, digamos, por el tema de Buenos Aires, nosotros nuestra nota que le hicimos la última vez al intendente, le decimos que se puede ir a mirar el Consejo de Latinoamérica. Nosotros como Junta recibimos a los municipios de Latinoamérica hasta Irigoyen. Ahora hace poquito salió la Junta de Negocios. Entonces, los municipios tienen organizado, o sea, es más difícil trabajar con este lado, diciendo que nosotros estamos acá, y con los municipios. Por ejemplo, la gente de Tandil trae su coffee, viene un muchacho que es de dolarense, que se llama Walter, una discapacidad motora, y él es el que está a cargo del consejo. Él cobraba su pensión, ahora entró por el 5% como entra César, pero nosotros dijimos, vamos a reunirnos a César con Walter, porque digamos desde el consejo le ayudan a la persona a conseguir los turnos, a completar los requisitos. Mira que los requisitos estén bien antes de llegar acá. Entonces actúan de intermediarios con la gente, los traen, los llevan, inclusive te digo, nosotros hasta recibimos regalos desde la Junta de otros municipios que nos invitan a comer, qué sé yo, a él, a o él que es de Irigoyen, de allá de Política
contacta con otro consejo. Y solamente con el Dorado no se puede trabajar. Yo creo que acá en el Dorado falta mucha. Como dicen, y no sé decir capacidad. No, hay que decir, no es una elección. Por lo general no es una elección. Y no tiene por qué ser un tema tabú. Exacto, porque cualquiera de nosotros puede tener algún día, Dios no quiera, algún tipo de accidente y tener alguna discapacidad. Según el Ministerio de Salud, todos tenemos alguna discapacidad a lo largo de nuestra vida. O por algún accidente, o nos rompemos el brazo y es una discapacidad temporal. Tenemos una discapacidad, tenemos un problema en una pierna, tenemos una discapacidad temporal. Cuando llegamos a la vejez, tenemos una discapacidad por vejez. Entonces todos entramos a este grupo en algún momento. Donde nosotros, cuando recién empezó el consejo, presentamos al Consejo Deliberante de ese momento una nota pidiendo que se exija la empresa de colectivos, las rampas, y que por lo menos por año haya un móvil más con rampas. Pero bueno, quedó, no sé. Yo creo que acá están las leyes, una ley nacional, aunque quede ley o no, es una ley nacional y se puede hacer cumplir. Por ejemplo, como persona discapacitada puedo denunciar por discriminación a la entidad, al municipio, a la empresa, porque están discriminando y el hecho de discriminación es muy grave. Si se junta mucha gente con el mismo